Cuando amanece en la tierra de las flores y las espinas, despiertan también seres únicos de este lugar. Hay un pequeño colibrí que brilla entre los arbustos, la tijereta mexicana o Dorica elisa, un ave que vive únicamente en México. Las hembras tienen un color cálido en el pecho y los machos de esta especie son impresionantes, con una garganta color vino brillante y una larguísima cola con centros anaranjados que pocas veces se observan. Pero mientras contemplamos a este colibrí, una cacofonía de voces despierta también en este lugar. De sus nidos en los cactus o de los cornezuelos espinosos salen las matracas veracruzanas o Campylorhynchus rufinuca, unas ruidosas y curiosas aves que se mueven en parejas y en familias usando su versátil pico para encontrar alimento. Y aunque parezca que estas dos aves no tienen mucho en común, en realidad comparten una cosa en particular. Aquí, en el centro de Veracruz, la matraca y el colibrí están a cientos de kilómetros de donde viven sus parientes más cercanos. Hola. Bueno, ha pasado bastante tiempo desde la última vez que hicimos un video por aquí, tanto que ya me creció bigote. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Resulta que esta historia, que comienza en el centro de Veracruz, tiene que ver con ese pequeño cachito de selva baja caducifolia que está aislado de todas las otras selvas bajas caducifolias de México, aquí, en el centro del estado de Veracruz. En este cachito de selva baja caducifolia o selva espinosa, este tipo de ecosistemas que cambia mucho dependiendo de la estación seca o lluviosa que es muy marcada en la región, habitan estas dos aves muy especiales del inicio del video, la tijereta mexicana y la matraca veracruzana. Y si vemos los mapas de distribución geográfica de estas dos especies, nos daremos cuenta de algo muy curioso. Por ejemplo, nuestro amigo el Dorica elisa veracruzano vive a más o menos 600 kilómetros de distancia de la otra población de colibríes tijereta mexicanos que vive en la costa norte de Yucatán, mientras que la matraca está separada de sus parientes más cercanos que viven en la costa del Pacífico por unos más o menos 300 kilómetros y dos grandes serranías de México en el camino. Y quizá uno se pregunta entonces cómo es que llegaron aquí, por qué están aquí estas dos especies con orígenes tan distintos. Pues bueno, esta es la historia de las poblaciones disjuntas. ¿Disjunqué? Dirás tú. Bueno, pues ya veremos qué significa esta palabra. Primero que nada, tenemos que saber qué es una población. En la ecología, esta rama de la biología que estudia las interacciones entre los distintos seres vivos y muchas otras cosas más, una población puede definirse como el conjunto de todos los individuos que pertenecen a una misma especie. Y si quieren saber qué es una especie, les dejo por acá arriba otro video donde ya tratamos ese tema en el canal, que también está medio complejo, que interactúan entre sí y que está aislado geográficamente de otros conjuntos de individuos de la misma especie, es decir, que está aislado de otras poblaciones, si es que hay otras poblaciones. Un ejemplo de una especie que tiene una única población es la coqueta de Atoyac, Holophornis brachylopus, que vive en la Sierra de Guerrero. Tiene una población pequeñitísima, tiene una distribución súper restringida y es una sola población, es decir, ahí están todos los individuos potencialmente interactuando en la misma área geográfica. También existen otros conceptos como las metapoblaciones, pero de esas no hablaremos aquí todavía, ya nos tocará hablar de ellas con otros ejemplos. Así que bueno, ya tenemos la noción básica de lo que es una población. Ahora tenemos que entender que las poblaciones de cualquier ser vivo, al igual que los organismos que las componen, no son estatuas, no están quietas siempre, son dinámicas, cambian a lo largo del tiempo, aunque el cambio puede ser imperceptible a escala de la vida humana. Aunque a veces hay cambios en dónde están las poblaciones que, al menos para el caso de las aves, podemos ver año con año. Me estoy refiriendo, por supuesto, a la migración. Para las especies de aves que tienen comportamientos migratorios, toda la población o todas las poblaciones, es decir, todos los individuos que componen a la especie, pueden llegar a moverse cientos o miles de kilómetros en estas jornadas migratorias que tienen. Por ejemplo, por decir algo, los picopandos canelos o Limosa fedoa se mueven
por cientos de miles, desde las áreas donde anidan hasta las áreas donde invernan en las costas del continente americano. Es decir, la población no se queda en un mismo sitio, sino que se desplaza, es dinámica. Pero para el caso de nuestra historia, tanto el colibrí como la matraca no son migratorios, es decir, no se mueven estos cientos de miles de kilómetros como otras aves. Entonces, ¿cómo es que estas poblaciones del centro de Veracruz terminaron tan lejos las unas de las otras? Terminaron tan lejos de sus poblaciones vecinas más cercanas, si le podemos llamar así. Pues resulta que este es un ejemplo de las poblaciones teniendo cambios a muy largo plazo. Es decir, que este patrón de distribución separada o distribución disjunta, porque las poblaciones no están juntas, sino que están disjuntas, tiene que ver con procesos que ocurren a largo plazo, en el término de miles o millones de años quizá. Y entre los procesos que terminan causando estos patrones de poblaciones disjuntas, tenemos dos que son muy conocidos en la biología, que son la dispersión y la vicarianza. Hablemos primero de la vicarianza. La vicarianza es un proceso por el cual una población existente termina fragmentada en dos o incluso en más poblaciones diferentes por algún tipo de fenómeno natural que termina fragmentando o separando las regiones en las cuales esta especie encuentra las condiciones para vivir. Es decir, que termina fragmentando los ecosistemas en los cuales esta especie existe. Un ejemplo de un proceso de vicarianza son los hormigueritos del género Ilophylax. Ilophylax nevioides e Ilophylax nevius. Nombres muy similares incluso para especies que también se ven muy parecidas. El ancestro de estas dos especies de hormigueritos alguna vez conformó una sola población en la zona tropical de Sudamérica. Sin embargo, hubo un pequeñito evento vicariante que las hizo separarse. Algo tan pequeño como el surgimiento de la cordillera montañosa más larga del mundo, es decir, por supuesto, el surgimiento de la cordillera de los Andes, que separó las poblaciones de Ilophylax, por un lado la de la cuenca amazónica y por otro lado las del Chocó biogeográfico y después hacia el norte hacia Centroamérica. De este modo, las poblaciones separadas de los Ilophylax siguieron caminos diferentes que los llevaron con el paso de muchísimas generaciones a entenderse ya como especies diferentes. El surgimiento de los Andes como esta enorme cadena montañosa y esta barrera de tierras altas para especies de tierras bajas, no solo de aves, sino de un montón de otros seres vivos, es uno de los ejemplos más dramáticos de vicarianza en el continente americano. Sin embargo, no todos los casos de vicarianza resultan tan dramáticos y peliculescos como el surgimiento de la cadena montañosa más larga del mundo. Por ejemplo, un evento vicariante podría ser el aislamiento de un pedacito de selva seca en algún lugar. Este pareciera ser el caso de nuestra matraca veracruzana. Es posible que haya existido una población ancestral de matracas que luego dieron origen al linaje que conocemos como Campylorhynchus rufinuca, que se extendía por una selva seca que estaba ampliamente distribuida en el sureste mexicano. Una selva seca que se extendió gracias a los regímenes de lluvias y secas que se dieron durante los máximos glaciales del Pleistoceno, y que después, debido por un lado quizá al aumento del nivel del mar y por otro a la extensión de los ecosistemas más húmedos como las selvas tropicales lluviosas en el sureste mexicano, quedaron separadas en dos áreas. Por un lado, el centro de Veracruz con esta pequeña área de selva baja caducifolia y por el otro, toda la costa pacífica de México desde Oaxaca hasta Sonora casi, con la selva baja caducifolia del Pacífico mexicano. Siguiendo este ejemplo, el proceso que siguió la matraca veracruzana para tener esta población separada de sus parientes más cercanos en el occidente de México fue un proceso de vicarianza. Por otro lado, tenemos la dispersión. En este proceso, una especie cruza una barrera ya existente para llegar a otro lugar donde encuentra las condiciones adecuadas para vivir, desarrollarse y seguir su camino evolutivo por separado de la población desde la que llegó.
La mayoría de los casos de dispersión, y quizá los más evidentes que tenemos para ejemplificar este proceso, son las especies insulares, las especies que viven en islas. Por ejemplo, los pinzones de Darwin que viven en las Islas Galápagos, que colonizaron estos ambientes isleños separados por una barrera que ya existía, que era el Océano Pacífico, a partir de aves que llegaron del continente. Estas aves sortearon este obstáculo que ya existía hasta llegar a las islas, en donde siguieron su camino evolutivo por separado, y ya todos sabemos lo que pasó con esos pinzones y sus picos extraños. De hecho, hablando de los pinzones y de Darwin, para Carlitos Darwin la dispersión era el único método que las especies podían tener para tener poblaciones disjuntas y luego evolucionar en cosas diferentes. La idea de la vicarianza surgió después y ocurrió lo que tenía que ocurrir entre los estudiosos de su época. El mundo se dividió entre vicariancistas y dispersionistas, entre los que postulaban que la dispersión era el único método por el cual las especies podían llegar a otros lugares y no había más, y los que decían por el otro lado que todo era vicarianza, que las especies siempre estaban en el mismo lugar y de repente surgía un volcán, un océano o lo que sea y separaba sus poblaciones para que siguieran caminos diferentes. Pero como siempre ocurre en este tipo de conflictos de paradigmas, al final no es ni una cosa ni la otra. Porque en la naturaleza siempre la historia es mucho más compleja. Ahora sabemos que estos dos procesos, dispersión y vicarianza, pueden ocurrir y a veces ocurren en el mismo lugar. Y es que nuestra tijereta mexicana, nuestro Dorica Elisa, ese colibrí increíble, es la otra cara de la moneda. Durante mucho tiempo se pensó que este colibrí había llegado al centro de Veracruz gracias a que el nivel del mar había bajado y las poblaciones de Yucatán se habían extendido por todo el Golfo de México en un momento de la historia en la que esta parte del Golfo de México era más seca, más parecido al hábitat que requieren los Dorica para existir, y con la subida del nivel del mar habían quedado separadas, más o menos un evento de vicarianza igual que había pasado con la matraca. Sin embargo, al parecer, la evidencia nos cuenta que esto no fue así. Lo que nos cuenta la evidencia de los colibríes que vemos ahora en Veracruz es que el flujo genético va en una sola dirección, de Yucatán a Veracruz, y no es en ambas direcciones, como se esperaría de la historia de una población que una vez estuvo junta y que después fue fragmentada. ¿Cómo es que llegaron los colibríes tijereta mexicanos al centro de Veracruz? No lo sabemos exactamente todavía, pero una idea plausible es que pudieron haber llegado arrastrados por los huracanes o por los fuertes vientos, cruzando cientos de kilómetros de mar hasta llegar a este pequeño cachito de tierra donde encontraron un ecosistema adecuado para prosperar también. Con el largo pasar del tiempo, con la larga cuenta de los años, esta población de colibríes se estableció aquí, lejos de la población de la que vinieron, lejos de Yucatán. De este modo, aquí en este mismo cachito de ecosistema amenazado de selva baja en el centro de Veracruz, encontramos ejemplos de los dos procesos por los cuales las poblaciones terminan separadas: dispersión y vicarianza, colibríes y matracas. Y estos procesos no solo aplican a aves, plantas, insectos, mamíferos, hongos. Todas las poblaciones de todos los seres vivos están sujetas a sufrir procesos como estos. Y es importante conocer que esto pasa, porque resulta que este tipo de procesos son el semillero para nuevas especies, para nuevos linajes. Es decir, que son parte del proceso evolutivo de todos los seres vivos en este planeta. Porque al momento en que una población se divide, las poblaciones resultantes comienzan a tomar caminos diferentes, cada una respondiendo a las condiciones particulares de la región en donde ahora habitan. Por ejemplo, la matraca veracruzana, que durante mucho tiempo se le consideró una misma especie con las poblaciones que estaban en el Pacífico desde México hasta Costa Rica. Pero había diferencias apreciables entre las matracas de Veracruz y las del otro lado del país. Diferencias como la extensión del color rojizo en la nuca, el color de la corona o esos puntitos negros que casi ni se ven en el pecho, y sus vocalizaciones. Pues resulta que los cantos de estas matracas suenan diferentes en Veracruz, en Oaxaca o en Chiapas. Del mismo modo que nosotros tenemos acentos diferentes dependiendo de las condiciones y los lugares en los cuales hemos sido criados, las matracas tienen
por decirlo de alguna manera, acentos diferentes dependiendo de dónde están. Más o menos sería algo como esto. Por ejemplo, si le preguntáramos a cada una de nuestras matracas algo simple como ¿qué tal está el calor en donde viven?, quizá Campylorhynchus humilis de las costas de Oaxaca nos respondería de esta manera. ¡Ay, hijo de su! ¡Qué perro calorón está haciendo! Mientras que Campylorhynchus capistratus de las costas de Chiapas nos respondería de esta otra. Ay, bien fuerte está la calor ahorita. Bueno, ya no puedo, ya unos... Y quizá Campylorhynchus rufinuca del centro de Veracruz diría lo siguiente. Acho loco, qué calor tan fuerte. Está bien cabrón. Espero que con este ejemplo haya quedado un poco más claro esto de las diferencias en la voz de las matracas. Y agradezco mucho a Olegario, Heidi y Roberto que prestaron sus voces para hacer de matracas de distintos lugares de México. Muchas gracias a ellos por su participación en este video. La evidencia morfológica, es decir, de cómo se ve esta ave, la evidencia que nos proporciona la bioacústica, es decir, el estudio de sus vocalizaciones, y la evidencia que nos proporciona la genética, se han ido acumulando a lo largo del tiempo para finalmente sostener con evidencia la hipótesis de que esta matraca, la matraca veracruzana, es una especie diferente, distinta de su pariente más cercano, que es la matraca nuca canela, que vive en el occidente de México y que también es endémica de México. Y estas dos distintas a su vez de la matraca de espalda rufa o Campylorhynchus capistratus, que es también su pariente cercano y que antes se le consideraba parte de la misma especie. Por otro lado, los Dorica elisa de Veracruz han tenido quizá menos tiempo para verse diferente que sus parientes de Yucatán. No hay grandes diferencias morfológicas entre ellos, pero sí se han distinguido en otras cosas como el hábitat. Mientras que la tijereta mexicana en su población de Yucatán vive casi exclusivamente a nivel del mar en las dunas costeras llenas de matorrales y agaves, la tijereta mexicana en su población de Veracruz puede llegar a vivir casi hasta los 1000 metros de altura sobre el nivel del mar, en selvas secas cuyos componentes son muy diferentes a los de la península yucateca. Y de hecho, sus hábitos de anidación y la densidad de sus poblaciones parecen ser diferentes. Esto nos lleva a pensar en otra cosa con las poblaciones disjuntas, y es que poblaciones en distintos lugares implican también amenazas diferentes para la existencia de estas poblaciones dependiendo de dónde estén. Por ejemplo, si bien parece que a las matracas veracruzanas no les ha ido tan mal, que han prosperado y que incluso parecen estarse expandiendo poquito hacia el norte, no sabemos con certeza el estatus de su población como especie ahora endémica de Veracruz. No sabemos cuántas hay, no sabemos cuáles son sus amenazas y tampoco sabemos sus hábitos reproductivos, pues la mayoría de las cosas que teníamos en la literatura científica sobre Campylorhynchus rufinuca eran de las poblaciones del Pacífico, que ahora son otra especie. Por lo que conocer los hábitos de la matraca veracruzana requerirá horas campo para estarlas observando, viendo qué hacen, cómo brincan, cómo se pelean y cómo hacen sus nidos. Por lo que desenmarañar los misterios de la matraca veracruzana es todavía un trabajo que queda por hacer. Y si bien a nuestra matraca le ha ido relativamente bien, la historia con la tijereta mexicana es muy distinta. A Dorica elisa no le está yendo bien, y de hecho no le está yendo bien en ningún lado. Mientras que en Yucatán su hábitat, esa delgada línea de duna y matorral costero, está viéndose afectada y desapareciendo por causa de megadesarrollos inmobiliarios y hoteleros desmedidos, en el centro de Veracruz la pérdida de la selva seca para dar paso al cultivo de caña de azúcar y a potreros es lo que amenaza a los doricas jarochos. Y por supuesto, ante problemáticas diferentes, las soluciones pueden llegar a ser distintas. Aunque quizás la solución general sea la caída del sistema económico actual. Pero de eso hablaremos después. Por ejemplo, en Veracruz tenemos algunos lugares donde la selva seca es cuidada por quienes viven allí. En Chavarrillo, Veracruz, tenemos la pequeña área de conservación Dorica,
que está pensada para conservar el ecosistema del colibrí tijereta mexicano y también de la matraca veracruzana, porque ambos viven en el mismo lugar. También un poquito más cerca del puerto de Veracruz está el área de conservación de Xocotitla, donde también se protege el ecosistema donde vive el colibrí y la matraca. Así, las historias evolutivas de estos dos personajes, que provienen de distintos sitios y que a través de distintos procesos han terminado por convertirse en elementos comunes de un ecosistema único como es la selva seca de Veracruz, quizá con el paso del tiempo, tal vez y solo tal vez, puedan dar origen a nuevos linajes y nuevas historias de aves en este mundo donde la única constante verdadera es el cambio. Y bueno, este ha sido el video sobre las poblaciones disjuntas y los procesos de dispersión y vicarianza. El guión de este video estaba hecho desde el año 2018, pero por una cosa u otra no había tenido tiempo de grabarlo, en particular porque no me sentía conforme de las tomas del colibrí tijereta mexicano, que es una de las aves que curiosamente se me han hecho más difíciles de grabar. O sea, fue más fácil grabar un águila arpía que un tijereta mexicano. ¿Quién sabe por qué? Pero finalmente está aquí este video que tenía muchas ganas de traerles. Y bueno, no queda más que agradecerles a todos ustedes que siguen compartiendo las historias de Crónicas del Chiviscoyo, aunque estos últimos meses haya estado muy inactivo. Hay muchas otras cosas que este proyecto ha ido desarrollando. Recorridos de observación de aves, talleres, pláticas que me hacen estar también más en el mundo real que en este mundo virtual. Pero de todos modos, muchas gracias a todos por apoyar este proyecto, que ya son 6 años de contar historias de aves. Muchas gracias a todos. Si les ha gustado esta historia, si les gustan las demás, compártanlas, coméntenlas, alimenten al algoritmo de YouTube para que sigamos apareciendo por aquí y por allá en las pantallas de quienes son apasionados por el mundo que les rodea y que compartimos con nuestros amigos emplumados. Y nos estaremos viendo, ya sea por aquí en un siguiente video o allá afuera en el mundo. Quién sabe a dónde nos toque viajar después, quién sabe por dónde nos podamos encontrar contando historias de aves. Adiós.